Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Hace un rato que no nos veíamos, ¿eh? Yo recién bajaba de un avión de Santiago del Estero, de Córdoba, por tomarme un avión a Neuquén. Allí estamos haciendo campañas de detección de psoriasis. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad pandémica. ¿Sabe lo que quiere decir pandémica? Que es en el mundo entero. Y usted va a decir, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Empieza con D, termina con S y la palabra entera se llama diabetes. Y realmente es una pandemia, es una preocupación en todos los países del mundo. Y estamos con la doctora Graciela Fuente, que es presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Hola, Graciela, ¿cómo está? Hola, ¿qué Bueno, tal, vamos a Silvia? hablar de qué es esta enfermedad tan común. Mucha gente dice diabetes, que está mal dicho, Sí, ¿no? está mal dicho, pero no importa. El asunto es que haya conocimiento Claro. de que esta enfermedad puede afectar a cualquiera, desde chiquitito hasta los 80, 90 años, en el final de la vida. Y hay tantas personas con diabetes que si nosotros hacemos difusión e información, Claro. podemos estar atentos y así poder ¿Hay diagnosticarla. mucha gente sin diagnóstico de diabetes? Ese es el otro tema que me parece sustancial para charlar, porque hay muchísima gente con diabetes, de la que sabe que tiene Ujú. diabetes, que se trata bien o mal, a veces maltratada, porque no va al médico, pero hay una cantidad importantísima de personas que tienen la enfermedad y no saben, no tienen ¿Y diagnóstico. a esas personas qué les pasa? A ver, ¿cuáles son los síntomas que a mí me dicen si tengo una diabetes? Y la otra pregunta que te hago es, sé que no es una sola, que es Claro, una y la exactamente. dos. Las dos formas más importantes son la tipo 1 y la tipo 2. Ok. La más frecuente es la tipo 2, que antes decíamos aparece de los 40 años para adelante. Ahora tenemos adolescentes con diabetes tipo 2 relacionados con la obesidad, el A eso te iba a decir, sedentarismo. ¿por qué? ¿Por ¿Por qué qué? tenemos Porque diabetes? vivimos en un entorno diabetogénico, Ok. decimos los médicos, que favorece la diabetes. Y con respecto a la diabetes tipo 1, que suele aparecer en edades más tempranas, Ujú. en niños de la primera infancia, en los jóvenes, en los adolescentes, también en los adultos, es una enfermedad distinta. Igual el común es el azúcar alta en la sangre. Eso Pero quiere decir diabetes. Tener eso quiere diabetes decir es tener el azúcar alto en la en la sangre. sangre, en ayunas, después de las comidas, durante la noche, en los periodos en que uno no está comiendo, es porque el páncreas o no produce insulina o la que produce no tiene el efecto biológico que corresponde. Ok. ¿Y Eh, qué es ese efecto que tiene que tener la insulina? Es el que permite entrar la glucosa, que es lo que surge después de la digestión de los alimentos y de la absorción, tiene que entrar en el músculo, en el tejido adiposo. La insulina es como la llave que abre la puertita Ok. para que esa glucosa entre al músculo y tengamos fuerza y podamos hacer la vida diaria. Hay células que no necesitan insulina para meter la glucosa, como por ejemplo el cerebro, eso es Ah, fundamental, el bien. glóbulo rojo, pero después el resto de las células necesita insulina para abrir esa puerta que permite entrar la glucosa, y la glucosa es lo que me da la energía, por ejemplo, para hacer el ejercicio muscular, la caminata, todos los procesos que se hacen en el organismo. O sea que es algo muy importante lo que estás diciendo. O sea, la complicación en el cuerpo de una persona que no está, que tiene su diabetes maltratada o subtratada o subdiagnosticada, eh, a largo plazo Se puede complicarle asocia la con vida. Claro. complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Las que resultan de tener el azúcar alta dando vuelta en el organismo sin meterse en los tejidos que corresponden. Y entonces los médicos siempre decimos, las complicaciones pueden ser de las arterias chiquititas, Ujú. que son las del sistema nervioso, de las piernas, la del cerebro también, la de los ojos, que es la retinopatía, la de los riñones, que es la nefropatía, o las complicaciones de las arterias grandes. Ahí es la glucosa, más el colesterol, más la presión alta, más el hábito de fumar, más el Síndrome sedentarismo, metabólico. síndrome metabólico, que da el compromiso de las grandes arterias. Y por eso la persona con diabetes, si no está bien tratada, tiene más riesgo de enfermar del corazón, del cerebro, de que se tapen las arterias de las piernas. Bien, o sea, yo te escucho y es como si estuviera escuchando hablar de psoriasis al mismo tiempo, que nosotros tenemos la diabetes tipo 2 como Exactamente, comorbilidad. exactamente. Vos lo dijiste, comorbilidades, quiere decir que son patologías que pueden transitar en forma paralela y conjunta. Nosotros a las personas con diabetes le buscamos la psoriasis Ok.
y los médicos que evalúan, los dermatólogos que hacen psoriasis, buscan la diabetes. Y trabajamos a nivel, por ejemplo, hospitalario, interconectados los servicios para poder intervenir, para hacer un diagnóstico temprano y en las situaciones en donde uno toma al paciente en etapas previas, hacer prevención en la etapa de síndrome metabólico. O sea, vos podés prevenir la diabetes, se podría prevenir. ¿Es cierto que caminando 30 minutos diarios se podrían prevenir el 70% de las diabetes tipo 2? Estás muy bien informada. Gracias. Estás muy bien informada. Mira, la actividad física y la alimentación saludable, y esto tiene que ser sostenido en el tiempo, por eso decimos actividad física por lo menos 5 veces por semana, 30 minutos como mínimo, y combinación del ejercicio aeróbico con el ejercicio de resistencia. De esa manera los estudios, y son estudios que tienen fuerte evidencia, demostraron que se podía prevenir la diabetes tipo 2 y si no la prevenís, la retrasás. Ahora, fíjate vos, por siempre en medicina uno habla de prevención, ¿no? Y lo importante que significa para la persona, para el sistema, para todos todo, los ¿no? ámbitos. Prevenir una enfermedad es importantísimo. ¿Por qué no se hace más campañas sobre esto, sobre la prevención de una pandemia como es la diabetes? Mira, los números son tan apabullantes y en abril tuvimos la información de la 4ª encuesta nacional de factores de riesgo que dice que en la Argentina, mayores de 20 años, 12.7% de esta población mayor de 20 años tiene diabetes. Es una barbaridad. Es un número espantosamente alto. Entonces, desde las sociedades científicas, desde las instituciones de salud pública, desde los ministerios y secretarías, estamos trabajando de manera combinada y tratando de hacer esto, informar a la población para el que no tiene la diabetes, pero tiene riesgo de tener diabetes, y el riesgo puede ser tener un papá, un abuelo, un hermano, un tío con diabetes, exactamente, de predisposición, haga la consulta con el médico, porque ahí va a recibir la información de mejorar su estilo de vida y con eso estamos interviniendo de manera maravillosamente buena sobre diabetes, obesidad, que es la madre de la diabetes tipo 2, problemas de hipertensión arterial, problemas de la grasa de la sangre. Nos queda la parte de la diabetes tipo 1, que esa todavía no se puede decir voy a prevenirla. ¿Esa tiene más carga genética que la otra? En realidad lo que tiene es un mecanismo de autoinmunidad, de autoagresión, en donde hay algún disparador, que puede ser medioambiental o puede ser infeccioso, y que lleva a que el organismo se autoagreda, se lastimen, se maten las células que producen insulina, y ahí aparece la diabetes florida, esta diabetes muy sintomática. Que es la insulino dependiente. Exactamente, antes le decíamos insulino dependiente, ahora le decimos diabetes tipo 1, necesita insulina desde el diagnóstico y ese paciente puede empezar con cansancio, mucha sed, orinar muchas veces de noche, eso es el de diabetes tipo 1. Tipo 1. El paciente con diabetes tipo 2 puede transcurrir por la vida sin tener ningún síntoma, y eso es peligroso, porque si no tenés síntomas, decís, ¿para qué voy a ir al médico si total estoy excelente? Y en realidad lo que el paciente tiene que pensar, mi papá, mi mamá, mis abuelos tenían diabetes, yo tengo obesidad del tipo central, la pancita, porque uno puede ser delgado de atrás y tener todo acá en el abdomen. Me encontraron un poquito alta la presión arterial, me dijeron que los lípidos no estaban del todo bien, me dijeron que el azúcar tenía un valor un poquito más alto. Sí, doctora, hace 10 años me dijeron que mi azúcar estaba un poquito más alto. ¿Y qué hizo? Nada. Y en realidad ahí habría que haber intervenido. Ahora, yo he conocido flacos con diabetes tipo 2. Sin ninguna duda, porque en ese caso es menos frecuente, el 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad, pero la diabetes tipo 2 es como una bolsa donde encontrás distintos mecanismos. En esos flacos o no obesos con diabetes tipo 2 predomina la insulinodeficiencia. Probablemente van a llegar a usar insulina más rápido. Porque fíjate vos que nos sorprendió mucho en una persona cuando hacemos la caminata del Día Mundial de la Psoriasis, que lo hacemos en las estaciones saludables, en la del Rosedal, ahí resulta que una de las chicas de EPSO
fue, se tomó y Se le salió, pincharon. no le salió diabetes, pero le valor salió un valor de prediabetes. exacto. Sería. Y dijo, nunca en la vida me había enterado, deportista, flaca. Claro, exactamente. Bueno, esos son factores de riesgo. Después habrá que evaluar si va a ser una diabetes 1 o una diabetes 2. Hay diagnósticos de laboratorio que permiten saber, aún en etapas de prediabetes, si ya hay una autoinmunidad, es decir, un mecanismo de autoagresión. El tema es que no se puede hacer nada en ese tipo de diabetes 1, de autoinmunidad. Claro. Todavía no hay vacuna, no hay mecanismos de inmunosupresión. Vos decís en una prediabetes, ¿no? Sí. ¿Una prediabetes necesariamente va a terminar siendo una diabetes o podemos Si frenarla? es diabetes 2, que está en la etapa de prediabetes, la podemos frenar. El 33% de las personas con diabetes tipo 2 pueden retrogradar. Claro. Una persona que tiene sobrepeso u obesidad y que se le detecta una glucemia en ayunas de 112, 115, que sería prediabetes, bueno, si se incluye en un programa de cambio de estilo de vida, tiene muchas chances de ir para atrás, de volver a la normalidad y no progresar, o si no quedarse como prediabético, pero no es diabético. Ah, está bien ahí. Y vos que sos especialista en nutrición, ¿no? Sí. En diabetes, en este tema bendito de los cambios de hábitos Sí. tan difíciles de cambiar, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo tiene que ser esa alimentación? Lo primero que hay que hacer es educación para la salud. Claro. Ese es el tema básico. ¿Se hace? Se hacen en pequeños lugares, tenemos centros. En el hospital hacemos educación para la salud. Trabajamos con las licenciadas en nutrición, que formamos el equipo, y hacemos, por ejemplo, talleres de educación. Se puede ir a las escuelas, se puede tener interacción con las maestras, con los profesores, Claro. y de esa manera trabajar también con los profesores de educación física, y de esa manera armar lo que significa el hábito saludable, hacer talleres para mamás embarazadas, para que durante el embarazo tengan la nutrición más saludable posible y que después amamanten a sus hijos y después pasen a una nutrición saludable con los infantes y los niños. Se puede trabajar a todos los niveles, se puede hablar en la tele, hablar en la radio, publicar en las redes sociales. Claro. Y después hay que hacer la consulta con el profesional porque también hay modas y hay situaciones en que parece que es utilísimo, no sé, comer choclo todos los días. Sí, Y está muy bueno comer esa moda choclo, que dicen que pero la keto, que esto, que la proteína, que pero las grasas. hay que tener el consejo de un especialista en nutrición, de una licenciada en nutrición, porque hay que diferenciar lo que tiene evidencia, lo que ha demostrado. Además, en el corto plazo puede ser todo efectivo. Hay que ver lo que se sostiene en el largo plazo y que uno puede ayudarse y ayudar a los demás con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces con los kioscos? Bueno, hay toda una movida del kiosco saludable. Claro. Entonces ahí lo importante es que los profesionales demos, aparte de dar el ejemplo, interactuemos con la industria de la alimentación. ¿Se hace? Y se hace, por supuesto, desde la Sociedad Argentina de Diabetes, desde la Sociedad de Nutrición, Argentina de Nutrición, desde la Sociedad de las agrupaciones de obesidad. Siempre tiene que haber una interacción porque esta es una problemática tan compleja y tiene porque además tantas aristas, tantas variables, que si no trabajamos mancomunados, Silvia, es como que sí damos un pasito, pero tenemos que dar muchos buenos pasitos y ahí interactuamos, nos reunimos, firmamos convenios. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer, y de paso les cuento, las prejornadas y luego las jornadas, el miércoles 28 de 9 a 12, una actividad gratuita en el subsuelo de la Facultad de Medicina. Nos vamos a juntar con todas las personas con diabetes y sus familiares que quieran asistir. Es gratuito. ¿Esto es el día? Miércoles que viene, 28 de 9 a 12 de la mañana. En el subsuelo de la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina. Bien. Y ahí vamos a hacer talleres de alimentación, talleres de prevención de lesiones de los pies, talleres de prevención de otras complicaciones, actividad física. Bien. Y ahí compartimos con personas con diabetes, con familiares. Muy bien dicho. Sí, son personas con diabetes. Uno no es diabético, Muy bien, esa uno es una persona con sí, diabetes. Sí.
y de esa manera interactuamos con las asociaciones de las personas con diabetes. Estuve viernes y sábado en Villa Giardino con la Federación Argentina de Diabetes, maravillosa la actividad que hace esta asociación, esta federación, casi 800 pacientes, todos interactuando, todos divididos en grupos, aprendiendo, enseñando, compartiendo. Son pequeños, grandes pasos que si trabajamos en combinación tenemos resultados. Ahora vamos a hablar de las complicaciones de no atender bien la diabetes. Nos vamos a una tanda, pero enseguidita volvemos. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoHear. EcoHear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoHear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoHear. EcoHear, naturalmente bella. Probalo vos también. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Sanity Care, una empresa con años de experiencia en el cuidado y bienestar de las personas en la comodidad de sus hogares, capacitando y entrenando constantemente a su personal, porque cuando una persona necesita atención, la eficiencia y rapidez son lo más importante. sanitycare.com. Innovación permanente. Bagó, ética al servicio de la salud. Días y noches trabajando, puliendo cada detalle, revisando todo una y mil veces. Porque siempre hay algo para mejorar. A veces el reconocimiento llega rápido y a veces se hace desear. Pero la pasión por ser cada día mejor es algo que siempre está conmigo. Medife está conmigo. Seguimos en Intelexi, se sale de la vaina por estar acá sentado, pero no puede, estoy yo. Ahí lo tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Salido, recién salido del horno de una reunión. Perdón que llegué tarde, pero no podía dejar de venir a verla a Graciela Fuentes, una amiga, y a Silvita, por supuesto, en un tema tan interesante, tan vigente, tan importante, una patología tan prevalente. De esta pandemia. Uf, tremendo. Y nos llamó la atención la vez pasada. Siempre las noticias de medicina surgen cuando hay un problema serio, como sucedió en una clínica de Berazategui, una mujer que tuvo un problema, una complicación de la diabetes, tienen que amputarle una pierna, se equivocaron, le apuntaron a la otra pierna. El tema, más que ir a ese caso tan desagradable, tan desgraciado para la pobre familia, lamentable, ¿no? Cosas que no deberían suceder nunca, estamos viendo con muchas más complicaciones que antes o menos. En realidad el concepto es que las complicaciones, en primer lugar, se pueden prevenir. Si las vemos es porque las buscamos y muchas veces la persona con diabetes puede llegar ya en una etapa avanzada de la enfermedad y es
Por eso que tenemos la responsabilidad del equipo de salud de buscarlas, encontrarlas y tratarlas esas complicaciones. ¿Qué es eso del pie diabético? Bueno, tan común que uno lo escucha todo el tiempo, ¿no? Como yo digo, son bibliotecas donde hay un libro que dice pie diabético. Es un capítulo dentro de lo que es la diabetes, ¿no? Tal cual. Pero si ustedes hablan, por ejemplo, con profesionales que trabajan donde se hace mucha prevención, hay menos pie diabético. Ah, bien. En cambio, en un ámbito donde la población tiene más dificultad en acceder a los sistemas públicos de atención, ahí el paciente puede llegar con un pie diabético avanzado en situación grave, en algunos casos para amputar. El pie diabético resulta de que la neuropatía diabética, que es la afectación del sistema nervioso que da la sensibilidad y la protección, está alterado ese sistema nervioso y un paciente puede, sin saber, caminar descalzo, que es algo que tratamos de que no ocurra, clavarse, lastimarse con el calzado. Así es por una razón externa. Exactamente, pero se ha perdido esa capacidad de percibir la lesión y entonces si hay un agujerito, es el mal perforante plantar, Guillermo, y eso no se trata rápidamente, puede progresar, afectarse el hueso y cuando se afecta el hueso la cosa ya está más complicada. ¿Hay muchas personas que tienen diabetes y no lo saben en la Argentina? Sí, lamentablemente sí. Era un tema que tenemos como la necesidad de concientizar de que la diabetes tipo 2 puede no dar síntomas y entonces si alguna vez uno se hace un análisis, que debiera ser el control periódico con su clínico y el de laboratorio que corresponda, y tiene un valor de glucosa más elevado del normal, y en Argentina es normal hasta 110, aunque nosotros los médicos pensamos que mientras sea más bajo mejor, menos de 100 mejor, esa persona amerita ya una intervención, porque entre 111 y 125 sería lo que hablábamos con Silvia de la prediabetes. Claro. Hoy estuvimos hablando, abrimos un poquito hablando Entonces, de eso. Esa conciencia que debemos tener todos como ciudadanos nos permite tener una intervención adecuada donde el consejo de la licenciada en nutrición, del profesor de educación física, del médico, de la enfermera, de la educadora en diabetes, nos permite tomar una conducta que pueda modificar esa posibilidad de avanzar a la diabetes tipo 2. Imaginemos, que una persona no se hace el control de laboratorio y no sabe que tiene niveles de glucemia elevados. ¿Cómo puede darse cuenta físicamente, esto es un mensaje que te quiero a la gente, de que puede tener una diabetes? ¿De qué manera? El factor de riesgo que uno tiene que tener presente, que suele conocerlo, es si sus familiares directos tienen diabetes. O si mi mamá tuvo diabetes durante el embarazo. Ese es otro factor de riesgo. Y si yo nací de más de 4 kilos, o al contrario, si nací de bajo peso, son personas que durante la adolescencia, la adultez, pueden tener el desarrollo de esta tendencia a tener diabetes. En esto que hablábamos recién de las complicaciones, ¿la vista también la ataca la diabetes? Sí, absolutamente. Por eso la indicación, y esto va para todas las complicaciones, que si uno tiene diabetes tipo 1, esta de autoinmunidad, ya el médico, cuando el paciente tiene 5 años de diagnóstico o incluso antes, hay que evaluar todas las complicaciones. En cambio, si el paciente tiene diabetes tipo 2, me diagnostican hoy la diabetes tipo 2 y mi médico clínico o el diabetólogo o el nutricionista o el endocrinólogo o el cardiólogo tiene que pedir interconsulta con el oftalmólogo, hacer la evaluación de la función renal y que después el clínico o el diabetólogo haga el examen que corresponde de los miembros inferiores. Hay que revisarle los pies a los pacientes. ¿Cómo está el acceso en general en la Argentina? Vos trabajás en el ámbito principalmente de la ciudad de Buenos Aires, pero además sos presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes, por lo tanto tenés un panorama claro de lo que pasa en el país. ¿Qué está pasando en el país? Está pasando que la situación, estamos inmersos en esta realidad de Argentina. Es difícil, pero tenemos la ley de protección a la persona con diabetes. Así que el acceso a la medicación está asegurado. Hay veces que no se cuenta con el insumo inmediatamente, pero ahí tenemos esta red solidaria entre los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, con la gente del conurbano. En la Ciudad de Buenos Aires atendemos a personas de cualquier lugar del país. Y si yo conozco un paciente que se va al interior,
tengo un colega que lo va a recibir en el hospital público o en la salita. Y esa solidaridad que nos caracteriza a los argentinos hace que ayudemos a los pacientes. ¿Y la gente tiene acceso a las últimas medicaciones, a las medicaciones más modernas que hay? ¿Cómo está Argentina con respecto al resto del mundo? Ese es un problema más difícil porque las últimas adelantos, no solamente en fármacos, sino en tecnología, tienen costos muy elevados. Entonces, la salud pública tiene que ser racional, asegurar el acceso de los medicamentos básicos. Seguimos usando las insulinas tradicionales, por supuesto que reconocemos las ventajas de las insulinas análogas, pero si no hay la insulina NPH humana, baja la glucosa también. Los sistemas de prepagos y también ahora en la ciudad de Buenos Aires, bajo la justificación del profesional, permite que haya pacientes que accedan a insulinas de las más modernas, por ejemplo. Y los sistemas de prepago consideran y aceptan hacer los descuentos de los medicamentos más avanzados. Esto no quiere decir que no sigamos usando remedios tradicionales que con la indicación precisa y ayudados por el cambio de estilo de vida dan un resultado que es positivo. Porque si no queda el concepto, si no uso el último fármaco, la última insulina, estoy maltratado. Y no es así. No es así. ¿Qué opinión te merece la cirugía metabólica en tu experiencia? Bueno, ese es un tema, la verdad, que muy importante. Fue de lo que se tomaron los cirujanos para decir curamos la diabetes. La cirugía bariátrica ha sido un avance trascendental, ¿no? Y realmente hay un mecanismo fisiopatológico que cuando se hace la operación, especialmente la del bypass o la de la manga, el organismo empieza a responder mejor. Y cuando se empiezan a bajar los kilos, que hay excesos de 50, 60, 70 kilos, el organismo, la reserva de insulina que tiene empieza a ser fuerte y hay pacientes que han dejado la insulina y la medicación. Así que con la indicación precisa tiene buen resultado. Pero también hay que tener en cuenta que puede recidivar la obesidad. Entonces, ahí se vuelve para atrás. Y hay pacientes que si usaban 150 unidades de insulina, bajar a 30 unidades de insulina ya es un éxito. O si usaban 3 fármacos, pasar a usar uno solo o a no usar ninguno, realmente es un éxito. ¿Se puede morir alguien por una diabetes? Y sí. En realidad, todos nos vamos a morir, esa es la única realidad. Eso seguro. Pero la diabetes, si tiene una complicación cardiovascular, esa es la causa que puede favorecer el exceso, nosotros decimos, de morbimortalidad. Pero una persona con diabetes que está bien controlada de su diabetes y de los otros factores de riesgo, no tiene por qué tener este riesgo en exceso de morbimortalidad. ¿Y la expectativa de vida de esa persona es equiparable a una persona saludable? Bien controlada de su diabetes y de sus factores de riesgo, sí. No controlada, hay un riesgo de perder hasta 6 o 7 años de vida. Se nos acabó el tiempo. Vos no tenías cucaracha y yo no me di cuenta. Yo estoy sin red. Bueno, señores, nos despedimos hasta el próximo programa. Con ustedes el doctor Guillermo Capulla. Un placer tenerlo con nosotros. Chao, hasta la semana que viene. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.